Muy buenos días, los saludamos con aprecio. En este su programa Los Fundadores, su servidor Gabriel Piñón los saluda con el gusto de cada semana de estar transmitiendo desde este majestuoso recinto, el Centro Cultural Quinta Gameros de la Universidad Autónoma de Chihuahua, este programa Los Fundadores. Y bueno, pues para mí es un grato gusto poder saludarle y comentarle que se encuentra con nosotros el doctor Víctor Manuel Gómez Moreno, quien es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua y bueno, también un reconocido médico en todo el contexto de Chihuahua y un gran amigo a quien saludamos esta mañana aquí en esta transmisión que realizamos desde el Centro Cultural Quinta Gameros. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días, licenciado. Es un placer estar en este majestuoso edificio con usted. Doctor, para nosotros es de gran significado el poder transmitir este programa, puesto que, como su nombre lo dice, Los Fundadores tiene y busca conocer a todos aquellos personajes que de alguna u otra forma han contribuido a lo largo de su historia en el crecimiento y consolidación de nuestra universidad. Contamos con una universidad sumamente reconocida en el ámbito nacional por su calidad académica y bueno, pues este reconocimiento tiene mucho que ver precisamente con lo que es el trabajo de su comunidad docente, de lo que es el trabajo y entrega de su comunidad estudiantil, del esfuerzo de cada uno de sus trabajadores administrativos y por supuesto, de la voluntad y el trabajo de sus autoridades que día con día trabajan para consolidar cada vez más esta nuestra institución. Doctor, yo quiero preguntarle, primero que nada, ¿cuál es el momento en que Víctor Manuel Gómez Moreno tiene ese primer vínculo con la Universidad Autónoma de Chihuahua? Tengo entendido que hay un fenómeno que pues trastoca en este caso el corazón del país y que de alguna manera motiva que su traslado aquí a Chihuahua. Estamos haciendo referencia a lo que es el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Que nos platique cómo es que llega usted aquí a Chihuahua, doctor. Sí, cómo no. Bueno, me remonto un poquito antes, donde siendo profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, el entonces rector de ella, el doctor Guillermo Soberón, reunió a una serie de personas porque él traía un proyecto para desarrollar una vez que terminara su rectorado y el proyecto era qué relación existe entre los sistemas de educación superior, de investigación y de atención a la salud en las poblaciones. Este proyecto de investigación terminó finalmente en una iniciativa del propio doctor Soberón para la presidencia de la República, en la medida en la que él señalaba que era fundamental tener las bases científicas y las bases académicas para que en el país se desarrollara el Sistema Nacional de Salud. Quiero decirle que en ese entonces el Sistema Nacional de Salud prácticamente estaba constituido por la Secretaría de Salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social consideraba que su función principal era sobre todo los servicios sociales, igual que el ISSSTE. De tal forma que en la medida en la cual él se entrevistó con las autoridades de la época, nos permitió a sus colaboradores ir construyendo las bases que finalmente llegaran a consolidar el sistema nacional. Una vez que terminamos ese trabajo, que se presentó al presidente saliente de la época, que era el licenciado José López Portillo, él mencionó que él ya no le tocaba decidir nada sobre ello y que le tocaría al que ya había sido elegido como presidente, el señor licenciado Miguel de la Madrid, y que él se encargaría de esto. Como terminamos ese trabajo, bueno, regresamos la mayor parte de los colaboradores a trabajar nuevamente en la universidad. Trabajando en la universidad como profesor y además como profesor de medicina interna y médico de medicina interna en el Hospital General de México,
El septiembre 19 sufrimos el terremoto que en lo personal, en mi vida personal, pues afortunadamente mi familia y eso no tuvo mayores problemas. Pero yo recuerdo que caí en un estado pues depresivo importante, porque varios de mis alumnos, que los estimaba yo mucho, y eran personas muy connotadas, distinguidas, entusiastas de ser especialistas, desafortunadamente fallecieron. Entonces, con esa condición, poco antes, yo diría que unos 6 meses antes, recordará usted que en el 85, por ahí también había llamémosle el boom de información sobre la síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en ese tiempo, bueno, pues preocupaba a todo mundo. Y como la publicidad en relación a eso se expandió, nosotros, mi esposa y yo, que es inmunóloga, teníamos también un proyecto de investigación para saber de la población sana, cuyas preferencias sexuales eran homosexuales, qué posibilidades tenían de tener anticuerpos dirigidos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, trabajábamos con ello en ese entonces, cuando se vino pues este movimiento telúrico, el laboratorio también sufrió bastantes daños, la residencia de médicos cayó, el Centro Médico Nacional, que lo teníamos enfrente, sufrió deterioro importante de toda su estructura médica. Y bueno, que le platico, fue una situación bastante incómoda, difícil. Le decía yo sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque meses antes compañeros médicos del ISSSTE nos invitaron a venir a Chihuahua a una serie de conferencias sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y qué experiencia estábamos adquiriendo en relación a la atención de los pacientes o de los personas que no estando enfermos estaban infectados. Había en ese momento una dificultad para caracterizar exactamente quién sí y quién no. Entonces venimos a Chihuahua a esa conferencia pues, de varios días. Después de la conferencia tuvimos la oportunidad de recorrer la ciudad con varios amigos y algunos de ellos dijeron, pero oye, ¿por qué viven en México, hombre? Si ya tienen tantos problemas, la ciudad crece espectacularmente y ustedes, como cualquier otra persona, valdría la pena que exploraran la posibilidad de estar en una ciudad un poco más tranquila en esa época, y desarrollar este tipo de actividades. Entonces hubo una invitación que posteriormente se consolidó, sobre todo para mi esposa en la Facultad de Ciencias Químicas, y después para mí en el Hospital Central de la ciudad de Chihuahua. Y entonces, bueno, pues quedó esa posibilidad. Con el terremoto, como nos quedamos sin consultorio, sin sitio de trabajo, sí teníamos casa, pero muy deteriorada, no había agua, no había luz, no había teléfono en el área donde nosotros vivíamos. Bueno, consideramos que pudiera ser una posibilidad salir de la ciudad y irnos a otro lado. Las escuelas de mis hijos estaban funcionando afortunadamente, pero decidimos salirnos de la Ciudad de México y Chihuahua para nosotros fue la ciudad que consideramos pudiera ser de utilidad para nuestras actividades, nuestro servicio y nuestra formación, que fuera útil para trabajar. Y así se logró. Entonces, bueno, en 1985 se empezó. Yo llegué al Hospital Central en 1986 porque como trabajaba en la Secretaría de Salud, la propia Secretaría nos facilitó el traslado de nuestras plazas a la ciudad de Chihuahua y entonces pues iniciamos nuestro trabajo ahí. El doctor Raúl Leal Alonso, a la sazón director de la Facultad de Medicina, me invitó personalmente a que me sumara al trabajo académico
que él ya me conocía porque habíamos tenido alguna reunión de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, y él había asistido a esas reuniones, y yo, acompañando al director de medicina, asistí a ellas y nos conocimos, nos hicimos buenos amigos en esa época, y cuando me tocó llegar a Chihuahua y entablar relación con él, recordamos nuestros buenos tiempos, y no tuve mayor problema para ser aceptado como profesor de la facultad. Eso fue 1985-86. ¿Cómo era Chihuahua en 1985, doctor? ¿Cómo la recuerda la ciudad cuando usted llega a la ciudad de Chihuahua? Pues quiero decirle que cuando nos llegamos, vimos que, bueno, la tranquilidad y la comunicación de las personas era enorme. No, bueno, pues prácticamente con el sentimiento chilango, ¿no? De manejarse, por ejemplo, en las calles, pues aquí era diferente, era el respeto absoluto al peatón. Al llegar a las glorietas, primero pasaba el que ya estaba en la glorieta. No era de que yo primero, ni mucho menos, como estaban acostumbrados. Y fuimos delineándonos bueno, no nada más a aceptar, sino llevar a cabo esas acciones y percatarnos de que la ciudad era muy tranquila. Las personas deambulaban en el día, en la tarde, en la noche, sin mayor complicación, en absoluto, en nada. Y sobre todo lo que nos llamó la atención es que las personas eran espectacularmente amables. Entonces, a pesar de que por ahí recordarán ustedes que en las paredes salían ahí algunos anuncios que decía haz patria y mata a un chilango, nosotros en lo personal sentimos todo lo contrario. Mucha atención, amabilidad, respeto, y nos sentimos que estamos en un espacio donde, si eso lo traíamos de siempre, pero se nos había bajado por la vida cotidiana de la Ciudad de México, al llegar aquí nos sentimos perfectamente bien. Mis hijos fueron aceptados ampliamente en las escuelas, sin mayor problema, y nuestro trabajo empezó en una ciudad que empezaba a expandirse, a crecer, a tener más interrelación con el resto del país, que, bueno, si bien siempre ha existido, era un tanto cuanto limitada, ¿no? Entonces empezamos a reconocer que la ciudad estaba creciendo en todos sentidos, y había también una población importante de personas que viajaban de otras latitudes del estado para vivir en la ciudad de Chihuahua, y bueno, nos tocó vivir esos aspectos. Doctor, a usted le ha tocado conocer y trabajar este binomio hospital-escuela, en donde el Hospital Central Universitario pues es parte fundamental para la práctica y para el crecimiento, en este caso, de nuestros médicos ya en el campo clínico. ¿Qué beneficios tiene el que se pueda establecer esta relación formal y que ha sido un proyecto exitoso como parte de la universidad y como parte del Hospital Central Universitario? Sí, me tocó, bueno, vivir y continuar viviendo un aspecto que tradicionalmente se trataba en las escuelas de medicina, sobre todo en las escuelas de medicina, mencionar que el concepto docencia-servicio es un binomio que no debiera separarse, porque en la medida en la cual el servicio traduce la atención de los pacientes y de las personas con aspectos para atender sus embarazos, partos, etcétera, en ginecobstetricia o en los niños o con los cirujanos, el trabajo propio de hospital, cuando se integra con los programas para que los jóvenes aprendan lo que es la disciplina y posteriormente se sumen a los equipos de trabajo, bueno, pues es lo ideal que eso se lleve a cabo. Lo que pasa es que, por lo menos en nuestro país, los hospitales universitarios son escasos, son unos cuantos. Y resulta que los hospitales universitarios tienen dificultades habitualmente de tipo económico, porque desde el punto de vista estricto administrativo, pues una universidad no tendría por qué tener gastos X para atender a los pacientes, a los enfermos, ¿no? No sería razonable, porque para eso hay instancias adecuadas para ello. Pero el hacerlo implica que hay un compromiso mucho mayor
del personal médico para trabajar con los jóvenes y que además del aspecto teórico, el aspecto práctico se unifique y siempre apoyado con los aspectos éticos y de atención adecuada a las personas como seres humanos que siempre están en algo de desventaja comparado con las personas sanas y que la amabilidad, la atención y el respeto tienen un porcentaje relativamente alto ya para favorecer la atención en general de los pacientes. Y tener un hospital así creo que es una oportunidad enorme. Yo vería ahora el aspecto, llamémosle, oscuro del problema. Y el aspecto oscuro es el recurso económico. Hoy la medicina ha crecido tan espectacularmente que muchos de los componentes tradicionales de diagnóstico, donde se tardaba la persona en hacerse los estudios o que necesitaba que hubiera médicos muy, muy bien preparados para buscar con los detalles de su trabajo las enfermedades que apenas se iniciaban. Cuando ya la enfermedad está establecida y tiene una cantidad de elementos que nos dicen que ahí está presente, bueno, pues sí, ¿no? No hay para dónde hacerse, pero si pudiéramos llegar antes de que se desarrollen las manifestaciones clínicas, hoy solamente se puede con la tecnología. Y la tecnología ha crecido espectacularmente y es muy costosa, de tal manera que un hospital universitario tendría mucha dificultad económica para poder estar en una posición prioritaria para los recursos tecnológicos, sobre todo de diagnóstico y de tratamiento. Y esto, en general, este desarrollo tan importante que ha tenido esta disciplina, pues ha hecho que los costos realmente se eleven. Y esto, si no hay un presupuesto específico para ello, se complica mucho el aspecto. El otro componente que es mínimo pero existe es que los jóvenes que asisten al hospital entienden y trabajan con la dinámica cotidiana del hospital, se ubican nada más en el contexto del hospital, en la opinión, en la experiencia de los profesores, de los médicos, del personal de ese hospital, pero no de los demás hospitales. De tal forma que cuando terminan su formación y su preparación, pues de alguna manera no tienen el fundamento fuerte de los criterios de otras instituciones. Por eso muchas escuelas de medicina tienen convenios con el ISSSTE, con la Secretaría de Salud, con el Seguro Social, y sus alumnos rotan por todas esas instancias y les da al alumno una idea y un criterio mucho más amplio en ese sentido de la forma de hacer las cosas en una institución versus otra, y que al final del camino ellos tomarán sus propias decisiones. Y siempre en un hospital con un ambiente, digámosle, endogámico, bueno, pues les cuesta un poco más de trabajo a futuro, porque en el futuro no van a trabajar exclusivamente en el hospital universitario, sino se ubicarán en otras dependencias. Pero salvo esas dos condiciones, esta docencia-servicio creo que es fundamental para el desarrollo y la solidez de nuestros jóvenes y de su trabajo futuro. Maestro, cuando decimos la palabra médico, pues es una palabra de 6 letras, se dice fácil, pero quienes estamos un poco más de cerca con estos profesionales, nos damos cuenta de que desde el inicio de su carrera implica un gran esfuerzo. No digo que las otras profesiones no impliquen esfuerzo y dedicación, pero en lo particular la medicina, por su misma naturaleza, requiere de un esfuerzo y de dar un poco más que otras carreras, que otras profesiones. ¿Qué implica ser médico, maestro? Fíjese que eso que usted dice es muy importante. De ninguna manera se soslaya la dificultad o la condición de calidad de otras actividades o carreras, actividades del ser humano. Pero particularmente la medicina sí, porque nuestro trabajo es en relación con vidas humanas. De tal forma que un error, por pequeño que sea, puede trastocar
la evolución de una persona hacia la pérdida de la vida o la pérdida de ciertas funciones que finalmente lo discapacitan o lo incapacitan para su desarrollo futuro. El concepto, pues, en este sentido, caracteriza a la disciplina, a la carrera, como una carrera de mucho esfuerzo, de trabajo, que no nada más implica el conocer el aspecto técnico de la carrera o memorizar aspectos específicos de las diversas materias o especialidades o que se relacionan mucho con los órganos del individuo, sino lo más importante es la actitud del médico para poder servir a la persona que lo consulta o lo solicita para su atención. Y creo que esto es lo importante. La actitud de servicio es una de las características más importantes que se trata de cultivar y de iniciar en el joven. Porque mire, los aspectos teóricos o técnicos, pues están los libros, están los artículos de las revistas, está la información que puede generarse por diversas instituciones y el alumno tiene acceso a ello y bueno, algunos más o menos con más o menos entusiasmo se ubican en eso. Pero la actitud de servir a una persona que solicita sus servicios y que ese servicio sea amable, respetuoso, igual para todos, que no por el hecho de tener un nivel socioeconómico alto en la comunidad, la forma de atenderlo sea diferente para quien no ha tenido esa fortuna, pues creo que en la disciplina no se presta, no debe ser. Desafortunadamente esto que digo es un tanto cuanto teórico, porque el sistema que tenemos nos da la impresión de que se queda corto en cuanto a su disponibilidad. La demanda de los servicios es enorme. Y fíjese usted, hay un programa internacional de atención que se llama Atención Primaria a la Salud, donde se faciliten las maneras para que la persona que tiene problemas, pues no difíciles, no complicados, no graves, pero que afectan su estado de salud y que puede ser una condición que le impida asistir a su trabajo, a la escuela, etcétera, bueno, tenga la facilidad para que acceda a una consulta con el médico general, que está capacitado para eso y que rápidamente se resuelva el problema. Lo que yo veo como dificultad es que, y en mi concepto no se vale, que para que una persona pueda asistir a una consulta tenga que hacer una cita desde las 4 de la mañana y hacer fila porque es tanta la demanda que si no alcanza. Cuando el Sistema Internacional de Atención Primaria a la Salud dice, lo primero que dice que la persona tenga fácil acceso a la atención médica. Y no lo estamos viendo, ni en las instituciones de seguridad social, ni en instituciones que atienden a la población abierta. ¿Por qué? Porque la demanda es excesiva en relación a la disponibilidad de los recursos para atender esa demanda. Entonces, creo que ese es el otro problema, además de la actitud y la ética que debe tener el médico. Bueno, estamos charlando con el doctor Víctor Manuel Gómez Moreno, catedrático de la Facultad de Medicina, un gran amigo universitario, en su programa Los Fundadores. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Los Fundadores, con una charla muy amena, con un gran amigo, el doctor Víctor Manuel Gómez Moreno, quien pues es catedrático de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y bueno, pues un gran amigo universitario, pues con quien nos ha tocado convivir y pues compartir algunas experiencias en nuestra gran universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctor, platíquenos sobre esta función social que debe de cumplir el médico, y sobre todo a mí me llama mucho la atención un detalle. Veo que con mucho protocolo los médicos hacen un juramento, el juramento hipocrático. ¿Qué representa este juramento en el médico, en esta función social
que cumple y que es fundamental para nuestra comunidad. Sí, esto que usted menciona se sigue desarrollando en casi todas las escuelas y facultades de medicina, yo diría que del mundo, porque es un juramento de cómo hacer las cosas lo mejor posible, y el hipocrático tiene un fondo un tanto cuanto religioso, porque pone de antemano a los dioses de la época griega como los elementos con los cuales hay que identificar algunos aspectos y respetar y callar incluso algunas cosas que pueden afectar a la persona si se mencionan. De ahí el secreto médico y la discrecionalidad que se tiene que tener para cuando uno conoce aspectos especiales de las personas. No es conveniente, ni adecuado, ni ético divulgarlo. Y eso se menciona en el juramento hipocrático. Y esto incluso a costa de la vida del médico. Y de otra parte, se menciona que el médico desarrollará su actividad, incluso entrando a los domicilios de las personas, conociendo cómo viven las personas, pero saliendo de la casa de esa persona que abrió las puertas para recibir al médico, no se menciona absolutamente nada. Eso por el juramento que se señala, pero fundamentalmente por la convicción. No tienen por qué. Y entonces eso le da también otra característica diferente de la profesión al médico, ¿no? Y el médico tiene la oportunidad de hablar con las personas abiertamente de sus problemas. Vamos, conocemos su vida íntima, su actividad sexual, su condición de sexualidad, su condición económica, su condición de salud, su condición familiar. Eso la conoce el médico, pero jamás, nunca debe patentizar el comentar algo de esta persona o su familia con otras personas. Es más, fíjese, cuando el desarrollo de casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se desarrolló un procedimiento que es una prueba para saber si la persona está infectada con el virus de la inmunodeficiencia o no. Pero para desarrollar la prueba, en otros países, en México no ha sucedido tanto, se tiene que pedir la autorización de la persona para ver si quiere y acepta que se le haga esa prueba y saber si está o no con anticuerpos positivos. Y además, si sale positiva, también no es aspecto de divulgación, jamás. ¿Por qué? Porque atenta esta condición a su trabajo humano, social, etcétera, ¿no? Porque a pesar de todo, sigue la enfermedad teniendo un cierto tinte de discriminación o, hacia las personas que padecen este problema. Entonces, ahí el respeto a la persona y a su condición propia, específica, es importante. Y en el juramento se señala eso como un elemento que debe proteger el médico a la persona. Cada alumno que se recibe tiene, una vez que el jurado calificador le menciona que ha sido una persona que ha aprobado el examen, que lo califica como médico licenciado en medicina, como médico general, antes de cualquier otra cosa tiene que leerse el juramento hipocrático y el alumno, hasta entonces alumno, ya médico, comprometerse a respetar los hechos éticos del mismo. Y esto se sigue haciendo. Ha habido críticas, licenciado, porque dice, oye, pues un juramento que se hace desde hace varios siglos, en la actualidad pues es anacrónico, ¿no? Ya no justifica, porque habla de los dioses griegos de la época, esto ya no debiera ser. Sin embargo, si uno le expulga el juramento, tiene ese aspecto ético de conducta
del futuro médico y desde luego insisto, el aspecto de discrecionalidad, de discreción de la relación que el médico establece con su paciente. Entonces, y eso es fundamental. Es posible que existan otros códigos de ética, indudable para ello, ¿no? Pero se sigue haciendo por la enorme tradición que implica el juramento hipocrático para con el médico. Es que encierra un gran misticismo. Definitivamente, o sea, el médico, como usted dice, al igual que otras profesiones, al igual que inclusive que el mismo sacerdote, tiene esa posibilidad de conocer al hombre en todo su esplendor y en toda su miseria, de alguna u otra manera. Entonces el médico tiene ese compromiso moral y ético de respetar, ¿verdad? Entonces, qué interesante, y sobre todo de esa forma en que el médico es percibido por la sociedad, por la comunidad, desde épocas antiguas, como algo especial, como un ser especial que le brinda y le ayuda a tener eso que es lo más sagrado que podemos tener, que es la salud, ¿verdad? Que el ser humano tenga en su plenitud salud y que pueda desenvolverse en los quehaceres que pues en este caso le toquen desempeñar, el rol que le toque desempeñar. Doctor, platíquenos alguna anécdota que usted haya tenido. Hace un momento fuera de cámaras platicábamos precisamente sobre el aspecto de que siente un gran orgullo de ver a sus alumnos ya realizados como profesionales de la medicina, exitosos. Platíquenos algunos de los anécdotas que le ha tocado vivir en esta trayectoria de ya casi 30 años, platicamos hace un momento, aquí en Chihuahua, en la universidad. Sí, cómo no. Hoy le decía que para mí representa una enorme satisfacción ver ya a los médicos especialistas formados, con la experiencia, capacitados y sobre todo reconocidos por la comunidad como magníficos especialistas. Y cuando yo veo a algunos de ellos, me recuerdo de cuando eran estudiantes. Y me recuerdo con mucho gusto alguna vez que estando en clase, le pregunté a un joven algo en relación a la materia que daba, que era enfermedades del riñón. Le pregunté algo y rápidamente me contestó, ¿no? Y le dije, oye, no, estás equivocado, no es así. Y me contesta muy serio, bueno, maestro, ¿qué quiere usted? ¿Rapidez o precisión? Porque la rapidez ya la cumplí. Entonces, bueno, pues sí, le digo, no, pues tienes razón, fuiste demasiado rápido, pero nada de precisión. Bueno, ahora es un muy distinguido médico de la ciudad. Y fíjese, también trabajando con esto, le comento que nuevamente con lo del SIDA, porque pues fue lo que en Chihuahua pues nadie se dedicaba específicamente a esto y bueno, iniciamos esa actividad. Se abre una clínica aquí, ¿verdad? Para atender a las personas con este padecimiento. Cuando recién se inició esto, yo le diría que por ahí de 1987, 88, la Secretaría de Salud por fin aceptó que debiéramos abrir una área para desarrollar la información y la capacitación de enfermeras, técnicos, médicos en este campo y que además le facilitáramos material teórico para que revisara y lo estudiara. Y se abrió el Centro de Información y Capacitación para VIH-Sida. Entonces, trabajando en esto, dando a los alumnos la clase, les hablé de una complicación de estos pacientes, de una infección pulmonar generada en ese entonces por un bicho que les llamábamos Pneumocystis carini. Y cuando yo estaba dando la clase, un joven me levanta la mano. Sí, dime. Maestro, con la pena, dice, pero ya no se llama Pneumocystis carini. La semana antepasada, o hace un mes, salió un trabajo, que si usted gusta se lo traigo, donde le cambian el nombre, porque no es un parásito, se ha demostrado que es un hongo, y se llama Pneumocystis jirovecii. Compañeros, estos son los alumnos que quiero, que me vengan y me enseñen, porque no puedo ver todo, pero le hago el reconocimiento y la invitación a todos
para que lo que aquí comentemos, esto lo revisemos y con toda la apertura y la libertad para decir, maestro, está usted equivocado por esto, yo lo acepto de la mejor manera. Y créame que esto me abrió todavía mucho más expectativas de confianza con mis jóvenes alumnos, porque después, bueno, nos permitió interactuar mucho mejor y la imagen un tanto cuanto sofisticada del profesor se quedó como un coordinador y un amigo que nos orienta por dónde, pero pues, no, él no tiene el saber absoluto. Esto me ha servido mucho y entonces creo que por lo menos ha sido parte de la estrategia de mi vida como profesor, del Maestro, respeto a los alumnos. Ser maestro es una gran oportunidad de aprender. Definitivamente. Yo creo que el que más aprende muchas veces es el profesor. Y fíjese que hace poco aquí en la universidad, de que me siento muy halagado por ello, en el Centro de Formación de Profesores, el CUT, asistí a uno de los cursos y para ser mejor profesor. Y entonces el docente que nos hacía el favor de estar en el curso nos decía que debiéramos olvidarnos de la palabra alumno. ¿Y por qué? Dice, si se fijan, la palabra alumno tiene una A privativa, la A de alumno, y quiere decir sin luz. Y entonces, bueno, esto es lo que no queremos, que el alumno se sienta que el único que tiene la palabra y la verdad es el profesor. En lugar de ser alumnos, son estudiantes. Y entonces esto que aprendí aquí en la universidad lo he tomado como propio y lo desarrollo con mis estudiantes y ya no son alumnos, porque no están sin luz, son seres humanos que están en una etapa de su vida para aprender cosas que en ese momento no conocen, pero que están en el desarrollo para ser profesionistas a futuro. Entonces son estudiantes, pero no hagamos al joven o lo pongamos en una condición donde está en plena desventaja con el profesor. De tal manera que cuando se da uno cuenta de esto, el profesor ahora tiene más oportunidad de coordinar, de orientar, de motivar al estudiante para que haga su trabajo, sus labores de estudiante. Y esto hace que el estudiante dé de sí lo que por alguna circunstancia pudiera, por temor o por lo que usted quiera, no decirlo con el profesor. Y esto no considerar que la duda que tenga se va a perpetuar si en ese momento no la abre y no tiene la facilidad y la confianza para decirla. Y creo que un profesor que trabaja con sus jóvenes estudiantes debiera siempre ser el orientador, el coordinador, pero sobre todo el motivador. Y esto para mí es el mejor profesor o el mejor maestro, el que motiva, impulsa y orienta a sus alumnos. Más que el decir, yo tengo la verdad y es así. No, esto ya no se usa. Y bueno, la universidad de hecho tiene ese avance y hoy la enseñanza está centrada en el alumno. Las competencias hoy son parte de la actividad específica de nuestra universidad en el área de trabajo docente y con los estudiantes. Y lo que pretendemos es que, yo les digo en plan de broma, pero es así, que el estudiante aprenda más y el profesor enseñe menos. De tal manera que se logre una buena interrelación entre ambas personas y el alumno, el estudiante finalmente es el que recibe los beneficios y se da cuenta de que su esfuerzo, su trabajo, su compromiso tienen siempre un magnífico resultado. Entonces hoy los estudiantes están mucho mejor orientados en ese sentido y obviamente que les va a ir mucho mejor que aceptar solamente lo que el maestro decía o tomar apuntes de lo que decía el maestro, ¿no? No, pues ya no es por ahí. Ya esos métodos han quedado un poco atrás. Definitivamente. Y hay que abrirnos. Sí, hay que abrirnos y el estudiante tiene facilidades para investigar por sí mismo.
y creo que a todos nos ha pasado, y aprovecho la oportunidad para mencionarlo nuevamente y reiterarlo. Si un estudiante asiste a una clase donde el profesor es el que dice el tema, saliendo de la clase a los 15 minutos, pues se acordará del 50%, pero dentro de 3 días se acordará el 2%. Pero si él hace el esfuerzo por investigarlo, por concretarlo, por definirlo y hacer lo propio, no se le va a olvidar, o se le olvida muy poquito. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, ese es el que hay que impulsar mucho más. Y sobre todo aprovechar el gran talento que tenemos en nuestras aulas como universidad, jóvenes talentosos. Muchos. Y sobre todo muy despiertos, doctor, porque todo este desarrollo tecnológico a través de las redes, del internet, del acceso a los libros electrónicos, a revistas indexadas, artículos científicos, bueno, pues realmente la información se ha revolucionado y bueno, y los muchachos no se quedan atrás, tienen ese espíritu de aprender y de inclusive obligar al propio maestro a conocer más, a aprender más para la hora de cuando se encuentra uno frente a grupo, pues hacer realmente que sea esa clase, ese trabajo sea representativo para ambos, tanto para el maestro como para el alumno. Definitivamente tiene usted razón, porque la información ahí está en los portales hoy electrónicos, y la internet ha permitido una apertura enorme. Tenemos acceso a las bibliotecas internacionales, a la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos por vía de internet. Ahí está la información, y no es privativa del profesor. Debe ser para todos. ¿Y para quién? Pues para el que está particularmente interesado en aprender, que es el estudiante. Entonces, eso es lo que hoy trato de motivar, de impulsar, de desarrollar y de hacer que mis compañeros de trabajo sientan que esta es una enorme, enorme oportunidad de motivar a los jóvenes a ser mejores. Y ojalá y alcancemos esta excelencia a la cual tantos aspiramos. Le comento a nuestro auditorio que estamos charlando con el maestro Víctor Manuel Gómez Moreno, catedrático de la Facultad de Medicina, bueno, pues un universitario muy comprometido con su universidad en este marco de los 60 años de nuestra alma mater. Doctor, yo quiero preguntarle, ¿qué representa la Universidad Autónoma de Chihuahua para usted? Bueno, mire, para mí tiene varias condiciones. Primero, que me siento muy feliz y satisfecho de pertenecer a una institución educativa que tiene un enorme reconocimiento nacional y en algunos sitios en el extranjero. Entonces, el ser partícipe de una institución de estas características lo motiva a uno y se siente uno orgulloso de estar en ella. De otra parte, es la institución que me da la oportunidad de partir y compartir lo poco, mucho que he adquirido de experiencia y de trabajo, y que esto me permite pasárselo a los jóvenes. Pero muchas veces el conocimiento de la disciplina, el aspecto disciplinar, no es suficiente. Y la universidad me ha dado la oportunidad de llevar una serie de cursos para ser mejor profesor, para entender mejor a los jóvenes y para, en un momento dado, precisar, más que cuestionar al joven porque no estudia, precisar qué es lo que le pasa para que no cumpla con los requisitos de sus otros compañeros, ¿no? Entonces, esto es gracias al esfuerzo que la universidad hace con sus profesores para capacitarlos más y mejor. Y entonces yo participo y yo voy a los cursos que me interesan y esto no se podría en ningún otro sitio que no fuera en una universidad como la nuestra. Y en el trabajo mismo hago la analogía de aquella canción antigua que decía que lo que queremos y lo que nos interesa lo hacemos nuestro, lo hacemos propio. Y por eso hablamos no de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. Y esto es lo que, además, la propia universidad me ha enseñado de lo que representa una instancia de educación superior, no nada más para enseñar, sino para investigar y para difundir la cultura como lo hace. Y es un privilegio que uno va a en la época de las reuniones de nuestra orquesta sinfónica, a los conciertos, y eso es una maravilla porque me tocó bien al principio, cuando todavía la universidad no tenía esto, se hacían conciertos por el gobierno del estado, en fin, y cuando terminaba la primera parte de una sinfonía, todo el mundo aplaudía, ¿no? Espérense, si todavía no termina, es la parte inicial de la sinfonía. Hoy, si usted va a los conciertos, es el respeto absoluto y el reconocimiento de lo que esto implica, y esto es gracias al esfuerzo, bueno, ¿qué les puedo decir?, de todos los años atrás que nuestras autoridades han hecho para el desarrollo de esta actividad del hombre, ¿no? Y estar en un edificio como este, donde se hacen exposiciones pictóricas, de fotografía, a veces nos toca pasar por aquí y están haciendo sus trabajos para la orquesta, algunos miembros de ella, que en forma separada, unos trabajan en un sitio, otros en otro, para después reunir toda la orquesta y deleitarnos con su esfuerzo. Creo que no tendríamos otra instancia mejor que lo que nuestra universidad hace. Insisto, no nada más es enseñar de la universidad. Todo lo que conocemos de las actividades de investigación que la universidad hace, no específicamente en medicina, sino en las otras disciplinas, pero sobre todo acercar la cultura a la población. Eso es lo que a mí en lo personal me llena, me satisface y me siento muy orgulloso de ser universitario huachi. Maestro, hoy, en este año, la universidad cumple su 60 aniversario. 60 aniversario. Una fecha trascendente en la vida de las instituciones, una universidad joven. Maestro, me gustaría que nos enviara o que compartiera un mensaje a la comunidad universitaria en este marco del 60 aniversario. Sí, cómo no. Hace 60 años, un grupo de profesionistas que se acercó con el entonces gobernador para iniciar la universidad, fue el trabajo de unos cuantos. Con todas las dificultades que esto implicaba, ni siquiera había espacio. El Instituto Científico y Literario, el edificio, no era para la universidad. Pero progresivamente el trabajo de todas las autoridades, de los rectores, de los directores de las diversas escuelas, ha hecho crecer esta universidad a la condición que ahora tiene. Pero esto es para beneficio de nuestros jóvenes. Yo creo que la juventud que se prepara para desarrollar sus actividades debe de prepararse en áreas como la nuestra, que tiene la concepción muy clara de que la mejor preparación y de preferencia llegar al nivel de excelencia permitirá ser mejores hombres, mejores esposos, mejores maridos, mejores padres, mejores trabajadores y condicionar esta situación a lo que viene también de personas más jóvenes, de los que recién están naciendo el día de hoy. De tal forma que 60 años, ha sido 60 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero de gran consolidación de muchas de las acciones que la universidad ha desarrollado. De tal manera que sí es una universidad joven comparada con otras, pero vamos, no nada más mantenerse, sino crecer en estos 60 años, nos dice de realmente el compromiso que los universitarios tenemos para el desarrollo de nuestra propia universidad. Creo que esto tenemos de que reconocerlo y hacer siempre patente que ser un universitario es poner en alto el trabajo de una institución que mucho hace para, vamos, con
precios bien bajos, tener la oportunidad de tener una educación superior y subir nuestro nivel social y económico en sí de la población. Yo creo que los universitarios somos personas que algo debemos de tener, y que como los religiosos pueden decir, pues es que Dios nos ha ayudado, porque es un privilegio ser un universitario. Y creo que ese privilegio lo tenemos que responder con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con gran dedicación, pero sobre todo con compromiso, para llevar a nuestra universidad a lo que queremos, que insisto y reitero, que es la excelencia. Creo que eso para mí representarían estos 60 años. Bueno, pues ya lo escuchó usted, un comentario muy sentido, y bueno, que todos compartimos sobre todo ese gran orgullo de ser UASH. Y le recuerdo, la universidad cumple su 60 aniversario el próximo 8 de diciembre, y ha sido una universidad con mucha tradición, con mucha historia, y sobre todo edificada con ese cimiento fuerte de todos sus maestros, todos sus alumnos. Más de 45,000 egresados han salido de nuestra institución a lo largo de estos 60 años, todos sus cuerpos de maestros, sus directivos, 18 rectores. Hoy el maestro en ciencias, Jesús Enrique Sáenz Sáenz, es el rector número 19, que cumple con este mandato que le otorga el Consejo Universitario, y que bueno, que con gran ahínco, con gran esfuerzo, pues hace un trabajo de dirigir los destinos de nuestra institución, con todos, en este caso con todo el cuerpo de directores, con el Consejo Universitario y todos los que formamos parte de esta gran institución. Le agradecemos esta mañana nos haya acompañado en esta amena charla con el doctor Víctor Manuel Gómez Moreno, quien es, además de un gran catedrático universitario, un gran amigo, y que le agradecemos eternamente el que haya recibido esta invitación y haya aceptado estar aquí en este majestuoso recinto, la Quinta Gameros. Le agradecemos y lo esperamos el próximo lunes en su programa, Los Fundadores.